estrellas, son aplaudidas, evidentemente ellos son las estrellas del rock andaluz, y nosotros pues también, porque Javier también lo es. Luceritos, luceritos. Bueno, hoy continúa el ciclo Maestrías, que es un ciclo que a mí personalmente me encanta, sobre todo, no sé recomendarlo en la radio, ¿no? Porque es un ciclo donde se aprende flamenco, donde se habla del flamenco, donde se promociona el flamenco, y sobre todo también donde maestros y especialistas sobre todo hablan de flamenco. Entonces es algo complicado para alguien que no es tan flamenco como yo, aunque he de reconocer que un día mi primer concierto de flamenco fue escuchar en directo a Luis de Córdoba en el Colegio Salesianos, y me quedé un poco pillado con aquella historia y con aquella voz, ¿no? Luego es verdad que me reconozco un poco más blusero, jazzero y rockero, pero le tengo un gran respeto al flamenco. Y cuando me invitan a presentar hoy, a estar aquí con mis amigos para hablar de flamenco y hablar de flamenco rock, pues dije que sí, rápidamente. Automáticamente en 3 minutos dije, estás como una cámara, o sea, estás loco, venir aquí a hablar de flamenco. Pero bueno, creo que va a ser una fusión interesante, sobre todo porque es verdad que yo no sé mucho de flamenco, pero sí le tengo un gran respeto. Y sobre todo, la experiencia de haber oído y entrevistado también a gente del flamenco, no solo del cante, sino también de, sobre todo, gente que toca y gente que baila, ¿no? Tengo buenos amigos y bueno, pues siento un gran respeto por estos profesionales. Hoy la historia es hablar de la influencia, ando un poco perdido con el título, la influencia del rock andaluz en el flamenco o la influencia del flamenco en el rock andaluz. Por ahí va la cosa. Bueno, pues aquí hay alguien que conoce bien la historia de ambas cosas, que dice que podría hablar de las dos cosas, que es Randy López, al que les quiero presentar, compositor también. Músico, gran persona, también uno de los miembros fundadores del grupo Mezquita, antes Expresión, y bueno, él decía que él podía hablar de las dos maneras, o sea, él podría dar una conferencia de ambas maneras, o sea, lo cual me ha dejado bastante impresionado, pero bueno, ahora lo escucharemos, ¿no? Por supuesto, también mi gran experiencia en el rock flamenco, o en el flamenco rock, mejor dicho, fue el conocer a un grupo que se llamaba Retorno, que tocaba rock de la época, rock de los 70, de los 60, el hard rock que le llamábamos, ¿no? Ellos tocaban en todo tipo de no sé, de actuaciones de ferias, pero cuando llegaba la última hora de aquellos conciertos en una caseta de feria, aquello cambiaba, aquello se transformaba y sonaban unos temas, decías, esto tiene mucha raíz, ¿no? Esto suena de otra manera, con un deje diferente, con una voz también flamenca, pero sin embargo esto está apoyado tremendo por guitarra eléctrica, por una batería, por un bajo, esto suena de otra manera, suena muy contundente, ¿no? La verdad es que les conocí, los invitamos en aquella época a tocar a la radio, vinieron a la radio, nos hicimos amigos, íbamos a sus ensayos, vimos como aquello que no era ni Uriah Heep, ni era Deep Purple, ni era tal, era otra cosa que iban haciendo. Era mucho mejor que Uriah Heep. Que iba surgiendo, aquello se iba transformando y aquello se grabó en un local de ensayo, en una zona preciosa de aquí de Córdoba. Y aquello empezamos a ponerlo en la radio. Aquellas cintas de magnetofón, empezamos a ponerlos en la radio y por Artilongui, aquello llegó a una compañía de discos. Así que ese fue mi contacto con el rock andaluz y fue mi contacto con Medina Zárate y Manuel Martínez. También otro de los miembros fundadores del grupo Medina Zara. La verdad es que compartí con ellos muchas cosas
Compartí muchas aventuras, compartí muchos buenos momentos, algunos también complicados. Nos fuimos a Londres, allí vivimos una historia y allí, justo antes, yo había conocido también a Javier García Pelayo, con quien también tuve oportunidad de estar en Londres y de disfrutar en una sala mítica como el Marquis de un concierto de Medina Zahara, donde los críticos ingleses de aquella época ya hablaban de aquel curioso concierto que se había celebrado en un lugar mítico donde habían tocado Beatles y muchísima más gente, ¿no?, de una fusión interesante y diferente que allí no se había oído entre el rock de toda la vida, pero con un deje, con un acento flamenco, con unas melodías también, sobre todo de guitarra flamenca, y con unos fondos casi de rock flamenco sinfónico. Así que esta es mi amistad con este grupo, que me han invitado a estar con ellos para hablar precisamente de las influencias del rock andaluz en el flamenco o las influencias del flamenco en el rock andaluz. Y ahí es donde yo quiero ya parar y que habléis vosotros, ¿no? ¿Lo veis lógico? ¿Lo veis lógico la influencia del rock andaluz en el flamenco o debe ser al revés? Puede ser de las dos maneras. Puede ser de las dos maneras porque ha habido influencia de una parte a una y de otra parte a la otra. Esto viene de la época andalusí, cuando el flamenco nace. Uno dice que fue en otra época, pero eso fue. El flamenco llega un momento en que se queda parado porque los puristas no lo dejan avanzar y los artistas flamencos quieren unirse a otra tendencia. Entonces se unen al jazz, se unen a otras músicas, ¿no?, a la copla, por ejemplo. Y entonces el rock estaba ahí, te daba un poco de miedo. ¿Te acuerdas del Toto? Cantado flamenco aquí de Córdoba, maravilloso. Estuvo toda su vida intentando acoplarse a cantar y para todos los ensayos de los grupos. Y porque eso fue antes. Era igual que Camarón, cantaba igual que Camarón. Eso fue antes de que Camarón grabara incluso su Leyenda del Tiempo. O sea, que nacía de espíritus solitarios, ¿no? Claro. De alguna manera, ¿no? Porque los puristas no dejaban que los cantadores se acoplaran a otra rama de la música. Pero esos valientes, esos como Camarón, como Toto, como estás diciendo, o Vicente Alío, pues, tuvieron el valor de lanzarse, aunque tuvieron muchas críticas, y esa es la influencia del rock en el flamenco. Esa es la influencia del rock Claro, en el flamenco. Raimundo, con los hermanos Amador, Loli y Manuel, Claro. que ya después nos contará Javier Manuel de cómo la Loli y el Manuel se ganaron en el Festival de Canet al público. Sí. Y todo eso, pues, esa es la influencia de la que yo hablo del rock, del flamenco en el rock andaluz. Manuel, vosotros erais rockeros. Vosotros teníais una escuela de rock potente y además Sí. y bien realizada, o sea, bien hecha. O sea, Retorno era un buen grupo de rock, era una banda que hacía versiones de todo tipo y tal. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio? Yo creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Por qué un grupo de rock en aquella época decide empezar a hacer ese tipo de canciones y sienten la necesidad de grabarlas y de que se escuchen, ¿no? Y con deje flamenco, con notas flamencas, con acordes, también hablábamos de escalas flamencas. Sí, bueno, nosotros es verdad que tocábamos rock, tú sabes, de Purple, de Uriah, de Gran Fan, de todos los grupos que nos gustaban, hacíamos hasta discos enteros, completos. Pero también tocábamos cosas de otra gente, a lo mejor tocábamos Head de Tony Ronas o lo que sea. Entonces teníamos una habilidad para hacer cosas totalmente distintas. Y cuando empezamos bueno, nosotros dábamos un descanso y tocábamos el Paseando por la Mezquita prácticamente. La parte musical de Paseando por la Mezquita era lo que servía para dar los descansos en las ferias donde estuviésemos. La base instrumental de Paseando, Claro, sí. entonces a partir de ahí empezamos a ver que aquello podría tener otra historia distinta para lo que lo hacíamos y empezamos a componerla ya para hacer un tema. Y ya salió la melodía de voz, por cierto la primera parte, Pensaba una noche sola, era de Pepín, luego yo ya seguí la melodía y la letra, pero vamos, recuerdo perfectamente que nosotros lo que queríamos era hacer algo distinto, algo diferente. ¿Qué te da la oportunidad para hacerlo? Pues te da la oportunidad un grupo que sale, que tiene un disco auténtico que se llama El Patio, de Triana. Nosotros cuando escuchamos El Patio de Triana dijimos, esto es lo que hemos buscado siempre.
Porque es que aparte nosotros, en nuestros ensayos, siempre Ignacio y compañía tocaban rock duro y yo cantaba flamenco. Pero cantábamos flamenco por hacer algo distinto, porque nos aburríamos. ¿Tú eras flamenco? Yo algunas veces cantaba flamenco, algunas veces. Y eso cuando yo escuché el disco de Triana, que me lo puso Yoga en su casa, yo vi que aquello era una obra de arte, tío. Digo, esto es lo que yo siempre he querido hacer. Pero yo lo veía demasiado sinfónico, ¿sabes? Y yo lo veía de una forma que no era lo que yo quería. Yo sabía que ese era el camino, pero no por donde yo quería ir. Entonces yo siempre he intentado hacer rock más duro y mis compañeros de Medina Zara, pues claro, todos teníamos esa escuela, tanto Miguel Galán, que venía de hacer pues bueno, cosas con otros grupos y tal, que no eran tan duros, pero sí que es verdad que Pepín, por ejemplo, pues había tocado conmigo todas las canciones de Purple, de Hit, de Grand Fan, y era un batería rockero en aquel tiempo. Los otros, pues bueno, algunos eran distintos, pero todos... Bueno, Pablo Rabadán tenía su punto sinfónico. Hombre, era muy sinfónico. Era Él era de Rick Wickman. Sí. Además, era su ídolo. Pero sí que es verdad que se adaptaba muy bien a hacer melodías, que eso, junto a la dureza de la guitarra, le daba una personalidad distinta al grupo. Luego si le metía la voz, que era un poco más flamenca, pues hacía que esa música no fuese la música de Triana, pero tuviese mucho que ver con el rock andaluz y a la vez que fuese algo de aquí de Córdoba, algo completamente distinto, con experiencias distintas, con movidas distintas, porque no es igual vivir en Córdoba en esa época que vivir en Sevilla. Sevilla, yo para mí siempre la he visto como una ciudad mucho más hippie que Córdoba, ¿no? Había otra vivencia, había distintos sitios para ir a tocar, para ir a bailar, para ir a juntarse la gente. Era completamente distinto a Córdoba. Yo creo que por eso el sinfonismo de Triana y de otros grupos del rock andaluz viene de eso, de todo el hipismo que había allí, junto, como siempre se ha dicho, a la base americana, ¿no? Nosotros lo teníamos más claro que era hacer rock un poco más duro y bueno, pues hasta ahora lo estamos haciendo, no ha ido mal. Y Javier García Pelayo, Javier ha trabajado, bueno, forma parte de la historia del rock andaluz por muchos grupos. El 20%. El 20%. Sí. Y fue manager de Triana y fue manager de Medina Zara. ¿Y tú cómo lo entiendes? ¿Tú puedes entender que el rock andaluz le pueda influir al flamenco de alguna manera? ¿O debe ser al contrario? Vamos por parte. Hay una cosa que es el rock que influye en el mundo entero, influye en la juventud del mundo entero, influye en la forma de vida. El rock sin adjetivo es una forma de vida más que una música. Música cuando es rock duro, rock sinfónico, rock psicodélico, rock andaluz, o rock and roll incluso. Sí. Cuando se dice rock solo, se utiliza mucho también para la música, pero yo lo entiendo siempre más bien como una forma de vida. Y esa forma de vida impactó en la juventud occidental de una forma absoluta, que fue cuando nosotros también impactados por eso, evidentemente. Entonces hubo quien pensó, unos fueron pensados y otros fueron a lo mejor simplemente distintos, ¿no? Pero hubo quien pensó que los músicos que hacían, por ejemplo, con Smash, que hacían temas de Jimi Hendrix, temas de Rolling Stone maravillosos, lo hacían muy bien, e incluso tenían ellos compuestos temas de rock de ese tipo, y que cantaban en inglés además, en inglés macarrónico y tal, pero en inglés, y lo hacían muy bien. Pero siempre está Jimi Hendrix ahí, y siempre está el tipo del rock, porque es su música, de sus raíces. Y tú puedes mañana hacer el rock de California, pero tú no eres de California. Y están siempre los Mamma Papa allí o los Red Hot. Entonces, hay una especie de contrasentido ahí, ¿no? O sea, que si estamos queriendo ser músicos, artistas, libres y tal, de alguna forma tenemos que buscar una identidad, una forma de que sea nuestra. Porque además, también si no, el rock era identitario de la juventud. Cuando se pase la juventud va a seguir haciendo rock. Mirad los grupos españoles que han hecho rock, cuando llegan a una cierta edad, más jóvenes que nosotros todos, o incluso algunos más mayores, le está costando trabajo hacer rock, ¿entiendes? Porque es identitario de la juventud. Entonces, con los Smash, concretamente mi hermano Gonzalo, que no quiero tampoco echarnos ninguna medalla de que lo inventó, porque desde el Sketch of Spain de Miles Davis, que fue donde Gonzalo oyó por primera vez algo parecido a esa fusión,
lo hemos hablado antes, Galaxia, flamenco, no sé qué, tal. Siempre ha habido gente que ha tocado ese palo. O Sabicas con Claro, siempre ha tocado ese palo Claro. porque el flamenco hoy día ya es patrimonio de la humanidad, o sea, pero el flamenco, un buen músico siempre lo ha reconocido como un valor musical enorme. Además, le acabo de hacer una foto a un árbol que hay por ahí de los palos del flamenco, que es asombroso, o sea, son cientos, o sea, yo conozco 10 o 12, ¿no? O sea, que soy un cateto respecto a todo lo que pone ahí, ¿no? O sea, entonces, supongo que Sabica bueno, Sabica por supuesto, pero Miles Davis se percaría del asunto y tal, y se metió ahí. Entonces Gonzalo tuvo una reunión con Smash, en la que yo, como era hermano y amigo de ellos, pues yo estaba allí también. Entonces, en la que habló y nos puso disco de Lead Belly, un bluesman americano muy bueno, y nos puso disco de flamenco. Y entonces empezó a considerar que había el sentimiento y cosas que eran parecidas, que se podía, y que de alguna forma, si se le ponía la identidad de nuestras propias raíces, se podría estar haciendo esa música hasta el final de nuestros días, o sea, que son nuestras raíces. Lola Flores nadie la ha hecho en un escenario por mayor, y a Tina Turner tampoco, porque cada uno hace sus propias raíces. Entonces, cuando tú estás haciendo tus raíces, mientras el cuerpo aguante, puedes estar haciéndolo. Y toda esa explicación se dio en ese momento ahí, que Gualberto la cogió de una forma muy natural, porque Gualberto tiene un cuarterón gitano y él ya también hacía cosas flamencas y tal, o sea, que lo cogió como, pues sí, claro, o sea, como que le habían dado concentrado una idea que él ya tenía, ¿sabes? A Julio Matito le pareció también como muy rompedor y como muy nuevo y tal, le pareció. A Antoñito no le gustó la idea, a mí tampoco. Luego está trabajando toda mi vida en eso, y se empezó a buscar y tal, y luego ya, además se peleó Gonzalo con el Max y tal, y el disco ya se hizo con Alain Miló y Orco Legal en Barcelona y tal y cual. Que luego fue donde yo me uní ya en Max y así de manager al final, cuando ya se pelearon con Oriol y con Guy y tal, ya llegué yo. Y llegué al final, o sea, que fueron al final ya con Fernando de Córdoba y tal. Pero que, insisto, o sea, que el rock influyó tanto que en el caso este de Max primero influye el flamenco, es decir, el flamenco que influye al rock. Pero una vez que eso ya ha hecho, ahora mismo hay flamencos que tienen en su repertorio Aire de la Alameda, por ejemplo. O sea, las canciones de Ronnie Manuel, por supuesto, están dentro del repertorio flamenco ya, que luego le cambian, no dicen la letra entera, la van diciendo, pero lo he oído en varios rollos flamencos, ¿no? O sea, que el rock ha influenciado en el flamenco y en el jazz y en el Parlamento Europeo. O sea, que quiero decir que el rock ha influenciado como forma de vida en todo Occidente, y en el flamenco influenció cuando ya el flamenco ha influenciado al rock y se empieza con el rock andaluz, con Triana y con tal, pues Alameda acompañan a Camarón y son los músicos de estudio de la leyenda del tiempo. Y entonces, pues de alguna forma, pues claro que ahí está influyendo el rock flamenco. ¿Entiendes? Pero antes, digamos, musicalmente antes influye el flamenco al rock. Pero vitalmente influye más el rock al mundo del flamenco, por ejemplo, tú has citado a Raimundo Amador. Sí. O sea, que Raimundo Amador con su hermano, Rafaelillo y el mismo Manuel, cuando se habló de eso del flamenco, nosotros teníamos una amiga americana que bueno, en esa época, pues, si era mayor y tenía un piso, pues se reunía la gente en el piso de música, y fumaba pitillo y tal y cual, y la americana esta era una de las que tenía. Y en ese piso yo conocí a Manuel Molina, que era un gitano hippie que venía y flipaba con Jimi Hendrix y con los Pink Floyd, ¿entiendes? Y entonces el rock influyó a Manuel Molina. De hecho, a Manuel Molina le piden entrar en Smash. Claro, y entre otras cosas, aunque hay quien dice que yo dije, oye, yo conozco un gitano que sabe que oye rock y tal. Luego no sé si lo llamaron ese día o no lo llamaron, algo después, porque Ricardo Pachón dice que lo llamó y dice que Manuel no quería, pero Ricardo le dijo, bueno, si viene este libro de la mili, entonces dice, pero Ricardo era hijo de un general de la Guardia Civil o algo de eso, creo que tenía hermanos, ¿no? Y lo libró de la mili, Manuel dijo que sí, inmediatamente, ¿no? La influencia recíproca entre el rock y el flamenco y el flamenco y el rock. También depende mucho de cómo has vivido toda tu vida, desde la infancia. Por ejemplo, Jesús de la Rosa vivía en la calle Feria, y allí vivía José de la Tomasa también. De los dos de chicos iban a pegar sus pataditas y cantaban flamenco. Y luego, claro, se interesó por el rock. O yo, bueno, tocó muchos grupos en Sevilla. Y entonces